La verdad es que el fenómeno Podemos ha disparado todas las alarmas. Hay mucha gente que está advirtiendo de la llegada del fenómeno del populismo y muchos que tratan de advertirnos, cuidado, de las similitudes que tiene de Podemos con el régimen chavista de Venezuela. Algo que en su momento el propio Pablo Iglesias reconocía sin ningún tipo de pudor. Todos somos contingentes, menos tú, alcalde. Tú eres necesario. La frase, procedente de una obra maestra del cine español, Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, bien podría habérsele aplicado al que hasta su fallecimiento fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano siempre estuvimos preocupados porque él mismo estuviese vinculado necesariamente a la figura irrepetible de Hugo Chávez Frías. ¿Habría chavismo después de Chávez? Esta era una pregunta 1000 veces repetida que casi nadie se atrevía a contestar. Finalmente el cáncer logró lo que ni la oposición venezolana ni toda la presión exterior había conseguido: quitar a Chávez de en medio. Como en cualquier sistema democrático, no hubo transición alguna, se aplicó la ley, se convocaron elecciones y Nicolás Maduro las ganó. Que la oposición venezolana cuestionara el resultado estaba dentro del guión previsto. Todo el mundo sabía que si la victoria socialista no era aplastante, la derecha venezolana haría lo mismo que los equipos de fútbol con mal perder: criticar a los árbitros, el estado del césped, sacar a los hooligans a la calle, apilar al comité de competición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese escenario está superado y ahora los socialistas venezolanos tienen un enorme desafío: el de apostar, sabiendo que nadie puede ser Chávez, por un liderazgo colectivo que continúe la ingente tarea pendiente en Venezuela. Pues ahí lo tienen, la directísima conexión entre Pablo Iglesias y el chavismo venezolano. Justamente el próximo domingo, día 1 de marzo, a las 12:30 de la mañana, hay una manifestación en Madrid anti-Podemos, en contra de que España caiga en las redes del chavismo. Ahí lo tienen, partirá de la Plaza de España a las 12:30, pasará por Callao y llegará hasta la Puerta del Sol. No al chavismo en España. Está convocada por Movimiento Español Venezolano Anti-Podemos y esperan que vaya mucha gente llevando sus propias banderas, porque dicen que son apolíticos y que todas las fuerzas serán bienvenidas. El promotor de la iniciativa es Wilmer Baute. Muy buenas noches, Wilmer. Buenas noches. ¿Por qué hace falta una convocatoria de estas características en España en este momento? Bueno, lo primero es la marcha por la democracia. Los medios de comunicación la tildan de marcha anti-Podemos. Es una marcha por la democracia, es el nombre de la marcha. Efectivamente, todas las fuerzas políticas están invitadas, fuerzas políticas que respeten la democracia y promuevan la democracia, cosa que en el caso del partido Podemos la promueven, pero que desde nuestro movimiento consideramos que no es cierto. No es cierto porque lo mismo nos vendieron en Venezuela en el año 1998 con la elección del presidente Hugo Chávez, y es una de las razones precisamente que tenemos para ir a marchar el 1 de marzo a dar el mensaje a los españoles de que hay muchas similitudes en cuanto a la estrategia, en cuanto al discurso, en cuanto a lo que ya de alguna forma algunos dirigentes han planteado, y se nos asemeja muchísimo a lo que era Venezuela, e incluso el terreno, la situación política de España, que vienen de un bipartidismo, tal y como veníamos en Venezuela, con muy parecido de años, un bipartidismo aquí en España de más de 30 años, en Venezuela veníamos de un bipartidismo de unos 40 años aproximadamente. Entonces, la situación es muy parecida y lo que queremos es darles el mensaje a los españoles y al electorado de Podemos, dejar claro que no es atacar al electorado de Podemos, sino a los dirigentes que están engañando a la gente, jugando con la esperanza, con el dolor de mucha gente que ha sido afectada, por ejemplo, con la crisis económica que hasta hoy estamos viviendo. Y es eso, ese es el principal objetivo. Y no es atacar al electorado, es atacar a los dirigentes. Cuando en Venezuela empezó a desbordarse el populismo del fenómeno de Hugo Chávez, los venezolanos decían: "Va, esto no es Cuba, estamos muy lejos de Cuba". Ahora los españoles estamos diciendo: "Va, esto no es Venezuela". Pero da la impresión de que uno, sin darse cuenta, puede verse arrastrado en un fenómeno populista de estas características, ¿no? Sí, a ver, en Venezuela algunos cubanos nos decían a los venezolanos en el año 1998, 1999, pues lo mismo. Venezuela no es Cuba, Venezuela es un país que está mucho más desarrollado que Cuba y que lo estaba en el año 1998. Y yo como venezolano y también español, yo pues a lo mejor ponía sobre la mesa esa frase. Y decía, pero es que Venezuela es imposible que llegue al estado o al deterioro en el que está el país cubano. Y ha llegado. Y ha llegado. Entonces cada vez Venezuela se parece más. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé en Venezuela que fueses a comprar los productos básicos y no haya. Y que escaseen. O sea, cosa que ocurre en Cuba.
Entonces, son cosas que dices, no es que no podemos llegar a ese punto, no, estamos llegando en Venezuela. Y la idea es darle la alerta a los españoles. O que se encarcele al alcalde de Caracas, por ejemplo. O que se ejecuten niños en plena calle, por ejemplo, como está ocurriendo. Por ejemplo, el caso del adolescente de 14 años que fue asesinado hace 2 días. Y lo más fuerte de todo esto es que justo el asesinato de un policía que arremete contra un estudiante, contra un adolescente menor de edad, es después de que a finales de enero el gobierno nacional apruebe el uso de armas de fuego en Venezuela para regular las manifestaciones. Para regular manifestaciones. Y violenta la misma Constitución que está vigente en Venezuela, en el artículo 68 de la Constitución. Dice que no se puede utilizar las armas de fuego para controlar Pablo Iglesias, el orden respecto a ese asesinato, dijo que no le gustaba, como si fueran los callos o las verduras que te gustan o no te gustan. Los asesinatos se condenan. Si no lo bueno, eso no me gusta. Matar niños. No me gusta. Eso es antiestético. Las berzas tampoco me gustan. Eso es totalmente contradictorio con lo que votó el señor Pablo Iglesias en el año... Pues esa imagen que estamos viendo, hemos visto a Kluivert Roa, el chaval de 14 años, muerto por un balazo de la policía, justo en todos esos incidentes que se están viviendo estos días en varias calles en Venezuela. Protestas de los ciudadanos por escasez de alimentos y de productos básicos de primera necesidad, por el aumento de los precios de los combustibles, por el disparo de precios y por la represión salvaje que las fuerzas del orden están sometiendo a los manifestantes. Este es el chaval. Sí, tenemos la información. Con respecto a lo que decía el señor hace poco, lo escuchamos al señor Pablo Iglesias en Telecinco diciendo que no le gusta la detención de un alcalde. Pues yo le digo al señor Pablo Iglesias que es totalmente contradictorio con lo que usted votó el día 18 de diciembre en el Europarlamento, en donde en la resolución que va en contra de o sea, que lo que hace es criticar el tema de los derechos humanos en Venezuela y la persecución de los políticos en Venezuela. Este partido político no asistió a la discusión y vota en contra, junto con Izquierda Unida, de esta resolución, una resolución que está aprobada. Entonces, ¿qué hipocresía es esta? ¿Cuál es el doble discurso? O sea, están engañando a la gente. Sin lugar a dudas. Pero luego la valentía y la generosidad que demuestran personas que a sabiendas que están a punto, Carolina Machado se llama, ¿no? Sabiendo que están a punto de ser posiblemente arrestadas e encarceladas y vete tú a saber qué, van y protagonizan una manifestación. Y vosotros también la generosidad que demostráis viniendo aquí y lejos de estar simplemente ocupándoos de lo vuestro, nos queréis un poco abrir los ojos. Yo no soy partidaria de movimientos anti, todo hay que decirlo. Yo no soy de anti. Pues ya te he dicho que es a favor de la democracia. Es que incluso el cartel que tenéis ahí por ahí detrás no es un cartel que ha hecho mi movimiento. Pues, pero bueno, tú... Está por las redes sociales y nuestro cartel dice Marcha por la Democracia. Pero MEVA quiere decir Movimiento Español Venezolano Antipodemos. Sí. Es decir, la A que llevas en el pecho es una A de Antipodemos. Sí. ¿Bien? ¿No? Quede claro, aunque esta manifestación sea Marcha por la democracia. Correcto. Sí, pero es que algo que has dicho tú, me lo dicen, yo tengo muchos amigos venezolanos también y muchas amigas, y me dicen exactamente lo mismo. Dice, si me llegas a decir tal día como hoy, meses antes de que empezase a ocurrir lo que ocurrió, que esto iba a ocurrir en mi país, nunca lo hubiese creído. Claro. Y dice, Begoña, podemos estar hablando en este momento y estar en la antesala de lo mismo que os va a ocurrir a vosotros. Yo quiero pensar que no, sinceramente. Yo quiero pensar que no. Yo también pienso ahora mismo que nosotros no somos Venezuela, con todos los respetos a vosotros, pero creo que es lo mismo que os lleva a vosotros a la situación en la que estáis. Efectivamente. Vamos a ver, tenemos una oportunidad por España. Un movimiento político en España, en un Estado miembro de la Unión Europea, de la OTAN, y en una sociedad abierta, cuyos referentes y a la vez sus valedores y financiadores son Irán, ¿sí?, la dictadura teocrática más atroz que se recuerda durante muchísimo tiempo. El gobierno de Irán es más, no ha existido en tiempos modernos. Son muy aliados de Venezuela. Una teocracia. Como la de Irán. Pero una teocracia. Y ojo, y homófoba, que a todos los homosexuales los cuelgan en la calle. Los cuelgan públicamente de las grúas. Bueno, y eso no le importa para recibir dinero a la tuerca y ser financiado, Pablo Iglesias. Los esbirros del ayatolá supremo arrojan ácido en la cara de las mujeres, desfigurándolas de por vida, sin velo. Y no les pasa nada. A estos que han hecho eso
ni los han encontrado, ni los han detenido, porque son ellos mismos. Por tanto, ese es su referente y su financiador. Después, el chavismo, que ha llevado a un país objetivamente rico, el más rico de Latinoamérica, a la ruina total y a la miseria. Después Cuba, el paraíso cubano, donde no tienen ni electricidad durante muchas horas al día y donde las cárceles hace poco han detenido a 200 disidentes, hace 4 días. Y después el otro gran referente, ETA. Vamos, yo he visto vídeos de Pablo Iglesias... Sí, alabando la lucha armada. Alabando la lucha armada y diciéndoles a los de Batasuna, vosotros pronto conseguiréis triunfar. Como todos los pueblos oprimidos tenéis derecho a sublevaros con las armas en la mano. O sea, 900 muertos con tiro en la nuca, a esto le parece bien. Y a nosotros, perdona, a ti, a mí, a Algarra, acabamos de ver cómo nos quería llevar al paredón, vamos. Entonces, este individuo que pide democracia, quiere democracia para acabar con la democracia. Y eso, os digo una cosa, yo como español, pues estoy dispuesto a aguantar muchas cosas. Pero ya hay unos límites. Y eso, lo de Podemos, que sería no ya la destrucción de nuestro sistema político, sino de los pilares mismos de lo que es la democracia y una sociedad civilizada, desde luego... Wilmer, somos conscientes aquí los españoles felicito. de la que tenemos encima con esto. Vosotros que conocéis el fenómeno de cerca, que lo habéis vivido en Venezuela, que nos estáis advirtiendo, somos conscientes los españoles de, con esta alegría, va a votar estos chicos de Podemos, mira qué majos y tal, van contra la casta. Mira, el problema está en que la sociedad española tiene mucho desconocimiento o ha tenido mucho desconocimiento de la situación en Venezuela. No te quepa duda. Y es lamentable de que por toda la situación que se está planteando ahora, los medios de comunicación se están acercando más y están conociendo la Venezuela destruida. Entonces es por eso que los españoles, claro, les cuesta un poco entender un poco el escenario actual, el escenario que se vivió en Venezuela y cómo está Venezuela y hasta dónde ha llegado Venezuela. Entonces, yo creo que para los españoles es difícil entender esto y bueno, yo también personalmente tengo una crítica particular en relación a los medios de comunicación y también, o sea, la crítica consiste en que yo, por ejemplo, me he acercado a La Sexta, me he acercado a Antena 3, me he acercado a La 4 y es lamentable de que un movimiento como nosotros no somos escuchados por estos medios de comunicación. Pero ¿cómo? ¿No te han invitado a participar en sus programas como estás hoy aquí en Intereconomía? Por ejemplo, o no han hecho ningún tipo de reseña de la marcha que se ha convocado para el 1 de marzo, ni que existimos como movimiento también. Eso, para esos medios de comunicación, yo creo que, no sé si es que no existimos o algo pasa. Es una pena porque Venezuela la estamos conociendo como está, hay que decir que está al borde de la ayuda humanitaria, o sea que no estamos ¿Cómo al hablando borde? La necesita sobradamente, vamos. No, digo, hay que hacer un despliegue, de Naciones Unidas para que la gente coma. En Venezuela hay hambre. Venezuela tiene el nivel de inseguridad superior de todo el mundo. En este momento ya ha habido más muertos por violencia que en la guerra de Afganistán. Casi y en la guerra de Irak. 25.000 muertos en el año 2014 en manos de la inseguridad. ¿Y cómo sentís cuando luego escucháis a Maduro con ese tono de voz que es más propio de un luchador de pressing catch, comentando lo bonito que es y cómo no va a impedir que la gente vaya contra la nación? Porque es que lo último que he escuchado era de ese estilo. Bueno, cuando escuchamos a Nicolás Maduro, escuchamos gran parte del discurso son mentiras y la verdad es que deja mucho que pensar. O sea, es un político, si se le puede llamar de esa forma, con muy poca formación para dirigir un país y, por supuesto, una marioneta de lo que es Nicolás Maduro el castrocomunismo en Cuba. O sea, él es marioneta del señor Raúl Castro en Venezuela. Pues ya lo saben, el próximo domingo a las 12:30 la manifestación se inicia... En Plaza de España a las 12:30. 12:30, discurre Plaza España, Callao, hasta la Puerta del Sol. No llega hasta la Puerta del Sol. No llega. Es solo hasta la Plaza Callao. Hasta Callao. Hasta Callao, el permiso que nos ha otorgado la Delegación de Gobierno de Madrid. Una cosa que también me gustaría aclarar, en lo que estaba con la crítica de los medios de comunicación anteriormente, también se le notificó al país sobre nosotros. Y en relación a la marcha, pues la marcha está convocada más que para los españoles, que para los mismos venezolanos. Nosotros como venezolanos
ya conocemos lo que ha sucedido en Venezuela, tenemos la experiencia, estamos muy preocupados y eso ha sido una de las motivaciones a nuestro movimiento para fundarlo, para crearlo. Welber Baute, fundador del movimiento español Venezolano Antipodemos. Estaremos muy pendientes de esa marcha. Gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Gracias. Pequeña pausa, volvemos de inmediato.